Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar con estos videos resolviendo ejercicios, ¿ok? Hoy es martes 9 de junio, ¿ok? Bueno, empezamos. El problema que vamos a hacer ahora es el problema número 29, ¿ok? Que me solicitaron. Así que empezamos con esta demostración de una desigualdad, ¿verdad? Una desigualdad en el cual está implicada lo que es eh, la norma de un número complejo y también lo que es el valor absoluto. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar varios conceptos de desigualdades. ¿Ok? Entonces, empezamos, ¿sí? Ponemos solución, ¿no? Solución. ¿Ok? Y bueno, para demostrar esta desigualdad, decimos, ¿no? Para demostrar alfa, ¿sí? Alfa le llamaremos a lo que queremos demostrar, ¿sí? Esa desigualdad, alfa. Para demostrar alfa, ¿sí? Vamos a usar dos desigualdades, ¿ok? Ponemos, usaremos dos desigualdades, ¿sí? Desigualdades ¿cuáles? A ver cuáles son. Por ejemplo, esta le voy a enumerar va a ser a ver, alfa, claro, módulo de z sub 2, ahí el módulo, menos el módulo de z sub 3 y todo eso valor absoluto. Eso, jóvenes, siempre es menor o igual que la norma del número complejo z sub 2 menos z sub 3. Ok, esta es una desigualdad, la que vamos a utilizar para nuestro objetivo. Y la otra es esta, la número 2, voy a poner ahí, que dice que el módulo de z2 menos el módulo de z3, todo en valor absoluto, es menor o igual que z2 más z3. Ok, esas dos desigualdades vamos a utilizar para nuestro objetivo. De hecho, son los pilares para demostrar alfa. Ok, primero miren, aquí voy a demostrar primero que la desigualdad 1 implica la desigualdad 2. O sea, básicamente todo va a estar en función de la desigualdad 1. Ok, miren, es inmediato. Decimos, tenemos, ¿no? Podríamos poner, tenemos que 1 implica la desigualdad 2. De hecho es inmediato, ¿verdad? Como estas desigualdades es para cualquier terna de números complejos, Z1, Z2 o Z3. Por ejemplo, en qué valor podríamos reemplazar. A ver, en 1. A ver, vamos a tomar 1. O sea, miren, tenemos en 1. En 1 tenemos que el módulo de Z menos el módulo de Z3, todo eso valor absoluto es menor o igual que el módulo de Z2 menos Z3, ¿verdad? Eso es algo que estamos agarrando verdad.
Y con esto vamos a demostrar la desigualdad número 2. Lo que vamos a hacer es reemplazar, o sea, donde hay este z3, vamos a poner menos z sub 3, o sea, como es para toda terna de números complejos, entonces tendríamos lo siguiente, miren, decimos entonces, vamos a poner con azul, sigue, módulo de z sub 2 menos, ahí vendría z sub 3, pero voy a poner ahí menos z sub 3. Ok, ahí tendríamos eso y cerramos el valor absoluto. Eso tendría que ser menor o igual que z sub 2 menos, pero z sub 3 estoy poniendo menos z sub 3. Ok, y ahí se cierra el módulo de ese número complejo. Esta última inecuación ya se puede operar. Tendríamos entonces, ¿no? Entonces tendríamos que el módulo de z sub 2, ¿no? Módulo de z sub 2 menos el módulo de z sub 3, ¿no? Porque ese signo negativo se absorbe, sería menor o igual que módulo de z sub 2, que sería más z sub 3 todo en norma. Entonces ahí tendríamos justamente la desigualdad número 2, ¿no? Que es la que vamos a utilizar para nuestro propósito. Ok, entonces aquí una gran tareita es demostrar la desigualdad 1, ¿sí? Porque con estas dos yo voy a armar y voy a lograr esa desigualdad alfa, la que quiero demostrar. Ok, entonces todo va a estar en función de la desigualdad 1, ¿sí? Esa desigualdad 1 yo creo que la podrían demostrar utilizando las propiedades de norma de números complejos, desigualdad triangular, propiedades de norma, y la van a poder obtener. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a demostrar ahora nuestra desigualdad, la que queremos, la alfa. ¿Ok? Entonces vamos a tomar esta desigualdad número 2. ¿Ok? Decimos entonces de 2, ¿no? De la desigualdad 2 tenemos esto, ¿no? Módulo de z sub 2 menos módulo de z sub 3, todo eso en valor absoluto es menor o igual que z sub 2 más z sub 3. ¿Ok? Ahora vamos a tomar este valor, ¿no? Decimos como el módulo de z es mayor o igual a 0, ¿no? El caso 0 lo vamos a descartar, o sea, en este caso va a ser un número mayor estricto que 0. Ok, el módulo de z1. Porque si fuese 0, entonces también ya nos daría una igualdad. Sería 0 menor o igual que 0 en la inecuación de alfa. Entonces, ahora tendríamos que analizar el caso de que el módulo de z sea mayor estricto que 0. ¿Ok? Porque si es 0, ya la inecuación sería verdadera, ¿no? Entonces este es el caso más interesante. Entonces si eso asumimos, tendríamos lo siguiente, ¿no? Entonces tendríamos módulo de z sub 2 menos módulo de z sub 3, todo eso en valor absoluto, y lo vamos a dividir entre este z sub 1, ¿no? Menor o igual módulo de z sub 2 más la suma de esos dos números complejos entre módulo de z1. ¿Ok? Entonces este es el caso donde el número complejo z1 no es nulo, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso tendríamos ahora por propiedades de inecuaciones, pues ¿qué podríamos hacer? No vamos a invertir toda la inecuación. O sea, tendríamos entonces que módulo de z1 todo dividido entre
módulo de Z2 menos módulo de Z3, todo eso en módulo, ya va a ser mayor o igual. Aquí tendríamos módulo de Z1, módulo de Z2 más Z3, todo es un módulo, ¿no? Eso tendríamos. Ok, y bueno, tenemos que tener la certeza de que el denominador no es 0. O sea, me refiero a esta parte, no tiene que ser 0, ¿no? Y también que esto no tiene que ser 0, ¿no? En ambos miembros no tienen que ser 0, y evidentemente no lo son, porque en la hipótesis del problemita del ejercicio menciona que esta parte cumple, Z2 es distinto de Z3. Entonces, si aplicamos esa condición, decimos como el número complejo Z2 no es Z3. Entonces, para empezar, la suma, ¿no? La suma Z2 más Z3 es distinto de 0, y por tanto su módulo también va a ser distinto de 0. ¿Ok? Eso sería 1, ¿no? 1. Lo vamos a dividir la pizarra. 1. ¿Qué justifica esta parte? Ok, ahí está muy bien. ¿Cómo justificamos esta parte? Pues de ahí mismo, miren. Voy a poner 2. Tenemos como Z sub 2 es distinto de Z sub 3. Entonces el módulo de Z2, el módulo de Z2 es distinto del módulo de Z3, ¿no? Y por tanto, el módulo de Z2 menos el módulo de Z3 es distinto de 0, y por tanto el valor absoluto también va a ser distinto de 0. Y ese punto pues justifica que esto esté bien definido para las operaciones respectivas, ¿no? O sea, no hay problema. Esto es verdad. Entonces ya está con esa justificación. Y bueno, entonces es justamente lo que queríamos, ¿verdad? Porque si esto volteamos, tendríamos entonces, por tanto, que además vamos a agruparlo en un solo valor absoluto, perdón, en una sola norma, este valor, ¿no? ¿Sí? O sea, tendríamos todo z sub 1, todo sobre z sub 2 más z sub 3, todo eso módulo, y va a ser menor o igual que el módulo de Z1 dividido entre el módulo de Z2 menos el módulo de Z3, todo eso en valor absoluto. Y bueno, con eso ya estaría terminado este ejercicio. Entonces, aquí para hacerlo al 100% este ejercicio, jóvenes, estaría pendiente este punto 1, ¿no? Tendrían que probar esta desigualdad. Les sugiero que vayan por desigualdad triangular, ¿no? Por ahí da esa desigualdad, ya que todo lo que he hecho está en función a esto. Entonces, uno tiene que demostrar todo lo que va a utilizar. Entonces, esto estaría ahí como una tareita extra para ustedes, ¿ok? Y lo demás ya lo tienen, ¿ok? Perfecto. Eso sería el problema número 1. Vamos con otro, ¿sí? Que es el número 12, que también solicitaron. Bueno, en esta parte el enunciado ahí está, ¿no? Menciona que si la parte imaginaria de la derivada, ¿sí? La parte imaginaria de la derivada de la función f es igual a 6x por 2y menos 1. Y ahí nos da unos datos, por ejemplo, que la imagen de 0 es 3 menos 2y, que la imagen de 1 es igual a 6 menos 5y,
La pregunta es hallar f de 1 más i, o f de i más 1. Ok, entonces la pregunta. Ok, bueno, entonces vamos con la solución. Sí, vamos con la solución. Bueno, ¿cómo empezamos? Miren, a ver, tenemos que, miren, tenemos que f' de x más y es igual a, recuerden, a la derivada parcial de u respecto de x más y por la derivada parcial de v respecto de x, ¿no? Esta parte la pueden llamar z, ¿no? Porque es un número complejo que tiene esa forma. O si quieren, ¿no? Podríamos llamarlo así, ¿no? O f' de z es igual a derivada parcial de u respecto de x más y por la derivada parcial de v respecto de x. ¿Ok? Bueno, entonces en esta parte la derivada parcial de u respecto de x sería la parte real de la función f' de z, y esto vendría a ser la parte imaginaria. Y es justamente eso lo que vamos a utilizar, porque aquí nos da ese dato, la parte imaginaria de la derivada de z. O sea, entonces aquí tendríamos lo siguiente, jóvenes, miren. Tendríamos entonces decir, la parte imaginaria de f' de z, en este caso va a ser la derivada, ¿no? La derivada parcial de v respecto de x, ¿no? Ahí está. Y por datos del ejercicio, eso hay que igualarlo a 6, o sea, eso voy a traerlo aquí. Entonces tendríamos que eso es igual a 6x 2y menos 1. Ahí está. ¿Ok? Eso tendríamos, ¿verdad? Entonces aquí decimos un resultado muy importante, decimos así. La derivada parcial de v respecto de x es igual a 6x por 2y menos 1. ¿Ok? Eso tendríamos como un resultado, digamos, muy importante. ¿Ok? Eso lo vamos a bautizar, lo vamos a nombrar, porque hay varias ecuaciones que vamos a ir formando, porque esas condiciones iniciales que nos dan aquí seguramente van a ser para encontrar algunas constantes que vamos a ir buscando. Aquí hay que ordenarse. Aquí vamos a poner esto que sea la ecuación alfa. ¿Ok? La ecuación alfa. Todo esto va a ser la ecuación alfa, ¿no? Ahí está. Eso es la ecuación alfa. Bueno, aquí ahora en este ejercicio, ¿no? Como nos dice que f' de z está en el enunciado, entonces se puede asumir que esta función cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Ok? Entonces vamos a agarrar en ese sentido el ejercicio. ¿Ok? Entonces tendríamos que afirmar lo siguiente, ¿no? Decir así. Así. Recuerden que las ecuaciones de Cauchy-Riemann son dos, ¿no? Una de ellas es la que voy a escribir en este momento, o sea, decir, pero la derivada parcial de v respecto de x, eso es igual a menos la derivada parcial de u respecto de y. ¿Ok? Ya tenemos la derivada parcial de v respecto de x. Aquí voy a reemplazar y voy a tener otra ecuación. O sea que tendríamos entonces, tendríamos que la derivada
que menos, ¿no? Que menos, ahí está, que menos la derivada parcial de u respecto de y, ¿sí? Menos la derivada parcial de u respecto de y va a ser igual a 6x 2y menos 1. O sea, casi la misma ecuación, pero esta es una derivada parcial de u respecto de y. Y a esta ecuación, jóvenes, lo vamos a llamar beta. ¿Ok? Otra ecuación muy importante. Entonces, este va a ser nuestro beta. ¿Ok? El betita. Bueno, entonces tendríamos ahí dos ecuaciones que están implicadas las derivadas parciales conjuntamente con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ok, entonces estas dos últimas ecuaciones alfa y beta, con ellas voy a trabajar. Ok, entonces las vamos a tener que copiar. Tendríamos entonces acá la derivada parcial, ¿sí? La derivada parcial de b respecto de x. Y eso es igual a 6x paréntesis 2y menos 1. Ahí está. Esa es la ecuación. A ver, déjenme ver. La alfa, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Vamos con la ecuación beta. ¿Sí? Con la ecuación beta, que es derivada parcial de u menos derivada parcial de u respecto de y igual a 6x todo por 2y menos 1. Ahí está. Ahí está, ¿no? Esta ecuación de color azul le vamos a multiplicar miembro a miembro por menos 1 y tendríamos así. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de encontrar estas funciones u y b. Porque en el fondo lo que queremos es nuestra f es igual a u más i por b. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Si una vez identificado tenemos a u y a b, entonces vamos a poder encontrar lo que nos piden en este ejercicio. f de i más 1. O sea, nos están pidiendo esto, ¿verdad? F de i más 1. Eso nos están pidiendo. Si yo logro tener nuestra función descrita completamente en términos de u más ib, va a ser solamente cuestión de evaluar y listo, ya vamos a poder encontrar la imagen de este número complejo. Ok, entonces hay que encontrar u y b. Ese es el objetivo. Entonces miren, aquí ya uno puede ver lo que hay que ir trabajando son derivadas parciales, por tanto vamos a tener que integrar, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener que integrar, ahí está, respecto de x. Aquí también vamos a integrar, obviamente, respecto de x, ¿no? En esta otra ecuación vamos a tener que integrar, pero respecto de y. Y aquí también, bueno, ahí tendríamos la integral respecto de y, ¿ok? Bueno, entonces, si hacemos la respectiva integración, ¿sí? Ya vamos a poder tener la siguiente ecuación. Miren acá, por ejemplo, tendríamos ya nuestra función v que va a depender de x, y, ¿no? Que va a ser igual. Si uno integra esto, un poquito tienen que recordar integrales, tendríamos entonces, a ver, respecto de x, ¿no? Entonces tendría que ser 3x cuadrado, ¿no? 3x cuadrado y 2y menos 1 sería constante. Ahí tendríamos más una función constante que en este caso va a depender de y porque la derivada parcial es ante x. Así que tendríamos más, yo le voy a poner una función g que depende de y. Ok, eso tendríamos. Vamos a dividir la pizarra para que no haya confusión. Ahí está, ¿verdad? En la segunda ecuación, ¿sí? En este de la parte derecha lo mismo, vamos a tener que integrar. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos la función u, ¿no? La función u de x, y, que va a ser igual a ¿cuánto? Si integramos en este caso respecto de y. Sería menos
menos 6x. Tendríamos ahí la integral, sería y cuadrado menos y, ¿no? Ahí está, y cuadrado menos y, más una función constante, pero ahora fg, pondremosle h, pero tiene que depender de x, ¿no? Porque es la derivada parcial, en este caso, ante y. Eso tendríamos, ¿verdad? Entonces, miren, el objetivo era encontrar las funciones u y b, ¿no? Entonces, pero aquí no tenemos estas dos funciones, g de y h de x. Y eso es lo que tenemos que tratar de encontrar, ¿sí? Porque si encontramos g de y h de x, habremos encontrado u y b, y si encontramos u y b, habremos encontrado la función f de z, que es la que queremos. Entonces tenemos que encontrar esas dos funciones g de y h de x. ¿Ok? Bueno, entonces vamos con ese objetivo. En esta parte, aquí, hemos utilizado una ecuación de Cauchy-Riemann, ¿no? Esa derivada parcial de b respecto de x es igual a menos derivada parcial de u respecto de y. Pero las ecuaciones de Cauchy-Riemann son dos, entonces una y la otra es la que voy a utilizar ahora aquí, ¿no? Miren, voy a borrar esto y decimos, lo vamos a separar y decimos, pero, ¿no? La otra ecuación de Cauchy-Riemann, ¿no?, que dice que la derivada parcial de u respecto de x es igual a la derivada parcial de b respecto de y, ¿no? Esa es la que me faltaba utilizar. Esa es la que voy a aplicar a esta función y a esta función y tratar de armar ecuaciones. Ok, entonces miren, dice derivada parcial de u respecto de x, ¿no? Si uno calcula la derivada parcial de u respecto de x, pues va a poder obtener que es menos 6, ¿no? Menos 6y al cuadrado menos y. Aquí estamos derivando, por si acaso, respecto de x, más h' de x, ¿no? Ahí está. Igual a la derivada parcial de b, pero respecto de y. Y si eso derivamos respecto de y, sería 2 por 6, ¿no? 6x al cuadrado más g' de y, ¿no? Ahí está, porque la derivada iba a entrar, ¿no? Ahí está, eso tendríamos. Bueno, entonces esta es una ecuación diferencial, ¿no? Una ecuación diferencial, pero tendríamos que un poquito ordenarlo. A ver, decimos entonces, podríamos hacer lo siguiente, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? A ver, podríamos separar variables. ¿Qué tendríamos? h' de x menos 6x al cuadrado. O sea, que dependa solamente de x el primer miembro. Y en el segundo miembro lo ponemos que dependa solamente de y. Sería 6y cuadrado menos y más g' de y. Eso tendríamos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación? Podríamos darle un parámetro. A ver, aquí lo vamos a igualar a t, a una t. ¿Ok? Y esta última ecuación lo vamos a dividir en dos ecuaciones. ¿Ok? A ver, tendríamos entonces, decimos así, ¿no? Tendríamos, veremos, h' de x menos 6x al cuadrado, h' de x menos, ¿no? h' de x menos 6x al cuadrado, eso sería igual a t. Ok. Y la otra ecuación va a ser
con el y. O sea, tendríamos 6, ¿no? 6y cuadrado menos y, a ver, ¿sí? Más g' de y, creo que es, prima de y igual a t. ¿Okay? A un parámetro t. Ese t un poquito nos va a facilitar la forma de resolver la ecuación. ¿Okay? Entonces, de esta manera podríamos trabajar estas ecuaciones por separado. O sea, miren, vamos a tener lo siguiente. Voy a dividir la pizarra. Tendríamos acá, a ver, en esta primera ecuación. Un poquito vamos a ordenar. Tendríamos nuestro h, ¿no? Nuestro h' de x, eso sería igual a 6x al cuadrado más t. Aquí lo mismo, vamos a tener nuestro g' de y igual a ¿cuánto? A menos, ¿no? Menos 6y cuadrado menos y más t. ¿Ok? Bueno, entonces en cada una de estas ecuaciones vamos a integrar, ¿sí? Para eliminar esa derivada. Obviamente aquí vamos a integrar respecto de x y aquí vamos a integrar respecto de y. Si hacemos esas dos integraciones, jóvenes, tendríamos que h de x sería igual, y la integral de eso pues sería 2, ¿no? 2x al cubo, 2x al cubo más tx más c sub 2. Ok, aquí si se integra respecto a y tendríamos g de y, ¿no? La función g que estamos buscando sería igual a la integral de esta función g. ¿Cuánto sería? Podríamos ordenar y además operar, ¿no? La integral de 6y tendría que ser 3y cuadrado menos, y la integral de 6y cuadrado tendría que ser 2y cubo, ¿no? 2y cubo más la integral de t sería una constante tx. No, es la integral respecto de y, ¿no? Sería ty ahí. Ty, ¿no? Ahí está muy bien, más una constante c. Aquí le puse C2, entonces aquí que sea C1. ¿Ok? Ahí tenemos entonces dos constantes más que se han aumentado. ¿Ok? Bueno, ya tendríamos entonces G de X y G de Y. Además tenemos que reemplazar eso en estas dos ecuaciones para obtener U y V, ¿no? Ya está. Y eso vamos a reemplazar para la función F. Entonces, aquí vamos a hacer un poquito de espacio. Tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos lo siguiente. A ver, ahí tendríamos ahora vamos a tener que reemplazar esas dos respuestas. O sea, ¿quién sería en el fondo nuestro U ya? Tendríamos entonces así, ¿no? Así nuestro U de X, Y. Nuestro U de X, Y sería, a ver, déjenme ver, ahí está nuestro U. Aquí vamos a reemplazar, ¿no? Esto se copia y solamente el h de x vamos a tener que reemplazar, que es el que hemos calculado hace un momento. Entonces, tendríamos que nuestro U sería menos 6x, ¿verdad? Menos 6x, ahora y cuadrado menos y, más la función h de x, y h de x está aquí arribita. Entonces tendríamos 2x al cubo más tx más c2. Esa es nuestra función u. Lo propio con la función v de x, y. Tendríamos aquí la v, 3x cuadrado. Ponemos aquí 3x cuadrado, paréntesis, 2y menos 1 más 3
3y cuadrado, 3y cuadrado menos 2y cubo, 2y cubo más ty, ¿verdad? Y más la constante C1 que le hemos puesto ahí, ¿no? Una constante C1. Ahí está. ¿No? Entonces, esas serían las funciones u y b. Y ahora estas funciones u y b vamos a reemplazar para la función f. Y decimos, pero, ¿no? Pero nuestra función f es igual a u más i por b. Entonces aquí vamos a tener que reemplazar y decimos así nuestro f de x más y, o si quieren f de z, ¿no? Va a ser igual a u, pero nuestro u es el que hemos copiado hace ratito, sería menos 6x por y al cuadrado menos y, ¿ve? Más 2x al cubo, ¿verdad? 2x al cubo más tx más c2, más tx más c2, ahí está. Más, ¿no? Esto va a ser con otro color, más y por la función v. Entonces vamos a abrir paréntesis ahí. La función v es la que hemos encontrado hace rato, que es esta, y vamos a reemplazar 3x cuadrado. Lo vamos a distribuir, ¿ok? 3x cuadrado sería 6x cuadrado y. Entonces 6x cuadrado y menos 3x al cuadrado. 3x al cuadrado, ¿no? Más, aquí por favor voy a continuar, 3y cuadrado menos 2y cubo, más ty más c2 más ty más la constante c1, ¿no? No puedo confundir. Y ahí se cierra el paréntesis. Ahí tendríamos, ¿verdad? Esa sería nuestra función f. Entonces, como pueden ver, jóvenes, aquí hay valores que tenemos que encontrar. Por ejemplo, la constante C2. Tenemos que identificar cuánto vale la constante C1. Y por último, este parámetro T. Eso tenemos que encontrar. Pero este problema tiene unos datos iniciales. Que están acá. Aquí está, eso me va bien. Miren, dice f de 0 me da 3 menos 2i y f de 1 es 6 menos 5i. Esos dos datos vamos a hacer trabajar para encontrar esas constantes que aquí les mencionaba. ¿Ok? Entonces decimos, pero, ¿no? Pero, por ejemplo, f de 0 dice que es igual a 3 menos 2i. Y en este caso, este 0, pues justamente sería el número complejo 0, o sea, sería 0 más i por 0. O sea, en este caso mi x vale 0 y el y vale 0. Y eso es lo que vamos a reemplazar. Donde haya x vamos a poner 0 y donde haya y también vamos a poner 0. O sea, f de 0 sería un número complejo 0 más i 0. Con ese detalle, con esa, porque ahí uno se puede equivocar, ¿no? Ahí vamos a reemplazar nada más. Decimos... o sea, si x es igual a 0 y eso es igual a y, entonces tendríamos nuestro f de 0. Aquí ya estamos reemplazando, ¿no? Porque sería aquí x0 y y0 es f de 0. Y ahora evaluamos, tendríamos, casi todo se va a anular, ¿no? 0, 0, 0, aquí 0, c2 me va a quedar. Tendríamos igual a c2. Lo demás es más i, ¿verdad? Más i. Y dentro de ese paréntesis me va a quedar 0, 0, 0, 0. Aquí también 0, C2, C1, ¿no? C1, C1. Y eso me dice por dato que tengo que igualarlo a 3 menos 2i. 3 menos 2i. ¿Verdad? Y bueno, de aquí ya podemos sacar una conclusión. Por ejemplo, que C2 tendría que valer 3, ¿no? Porque parte real con parte real tendrían que ser iguales. Entonces tendríamos que
C2 vale 3. Y después que C1, la constante C1 valdría menos 2. Miren, ya tenemos dos constantes, ¿verdad? Aquí me falta el igual, eso. Bueno, pero hay un dato más, hay otra condición inicial que nos da este problemita. Dijimos, voy a poner y, además nos dice que f de 1, a ver, no me acuerdo la pregunta, la condición, f de 1, está f de 1 es 6 menos 5i. F de 1 es 6 menos 5i. Pues procedemos de la misma manera, ¿ok? En este caso, si dice f de 1, sería el número complejo 1, 1 más 0i, ¿no? O sea, este 1, como es un número complejo, sería 1 más i por 0. Entonces el x valdría 1 y el y, la parte imaginaria, valdría 0. ¿Ok? Y valdría 0, ¿no? Con esa condición reemplazamos en la función que hemos obtenido. ¿Y qué tendríamos? A ver, ¿qué tendríamos, jóvenes? Tendríamos, ¿qué cosa? A ver, entonces tendríamos aquí, si x es igual a 1 y y es igual a 0, entonces tendríamos nuestro f de 1, ¿no? F de 1. Y bueno, tendríamos que reemplazar nuestro f de 1. F de 1, ¿cuánto daría? F de 1 y y0, allá se va a eliminar, aquí me va a dar 0. Solamente aquí me va a dar 2, ¿no? 2 aquí, porque como x vale 1, sería ahí 2. 2 aquí, bueno, hay más t, sería, ¿no? Más t más c2. Pero nuestro c2 ya hemos encontrado, nuestro c2 vale 3. Más i, ahí sería x1 y 0, se anula, 3x, sería ahí menos 3. ¿No? Menos 3. Y aquí sería 0, 0, aquí sería 0. Y la constante C1 se quedaría. Sería más C1. Y esto se iguala a lo que nos dio como dato, que sería 6 menos 5i. Ok, eso tendríamos entonces ahí. Ok, perfecto. Ahora podríamos igualar la parte real con la parte real de miembro a miembro y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Ok, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Entonces decimos así. Así tendríamos que, por ejemplo, la parte real sería 2 más t más 3, ¿no? A ver, sí, igual a la otra parte real, que sería igual a 6. Aquí tenemos que nuestro t vale 1, ¿no? Y si hacen cumplir la parte imaginaria, que en este caso sería C1 menos 3 y lo igualan a menos 5, van a tener que, a ver, pondremos eso, C1 menos 3, ponemos y C1 menos 3 tiene que ser igual a ¿cuánto? A menos 5, ¿no? A menos 5. De ahí tendríamos que C1, hace rato ya hemos obtenido C1, pero aquí si volvemos a obtener C1 sería menos 1, menos 5 más 3, menos 2, ¿no? Ahí está, entonces es el mismo valor que hace rato hemos encontrado. Ok, entonces ahí tendríamos ese valor, ¿no? Ese valor ahí tendríamos. Y pues ahora ya tenemos toda la función, ¿verdad? Una vez que tengamos toda la función, pues ahora ya tendríamos que encontrar la función original, ¿sí? Entonces la función original sería la siguiente, ¿no? Aquí podríamos concluir algo. Decimos así, nuestro t vale 1, el c1 vale menos 2 y el c2, en este caso el c2, ¿cuánto vale? Si no me equivoco vale 3, ¿verdad? Ahí está. Y bueno, entonces la función general, ¿cuál sería? Si reemplazamos estos valores en la función f, tendríamos lo siguiente, ¿no?
Decimos entonces así. Nuestro f de x más y, x más y por y, eso va a ser igual a, pues se reemplaza acá, por favor. Aquí, ¿no? Aquí, bueno, no, aquí. En todo esto hay que reemplazar. Todo eso, donde hay t y donde hay c1 y c2. Entonces, si reemplazamos, es también un poquito inmediato, menos 6x, todo por y cuadrado, menos y, más 2x al cubo, más x, más 3, ¿no? Más 3. Bueno, vamos ahora con la parte imaginaria, más y, ¿no? Más y. La parte imaginaria lo vamos a hacer con azul. Ok, con azulcito para que no se confundan. Tendríamos 6x al cuadrado y menos 3x al cuadrado más 3y cuadrado. A ver, déjenme ver si estoy copiando bien. 6x cuadrado y está muy bien. Menos 3x cuadrado, perfecto. Es y cuadrado, muy bien. Menos 2y cubo. Sería ahora menos 2y cubo. Menos 2y cubo más ty, pero mi t vale 1, sería más y. Y más c1, pero mi c1 vale menos 2. Y listo, esa es la función que tenemos. Y aquí pues vamos a encontrar lo que nos pedían, ¿no? La pregunta en este ejercicio era hallar, ¿no? Hallar f de 1 de i más 1 o de 1 más i. De 1 más i. Entonces, eso es reemplazar en esta ecuación, jóvenes. Donde hay x tendrían que poner 1 y donde hay y tendrían que poner 1 porque ese 1 corresponde a la parte imaginaria de este número, ¿no? Este número es 1 más i. Aquí es 1 la parte real más i por 1. O sea, el y vale 1 y el x también vale 1. O sea, x y y en este caso ambos valen 1. Y tendríamos que reemplazar de esa manera, ¿no? Entonces, si uno reemplaza, a ver, si reemplazamos un poquito rápido, por ejemplo, aquí tendríamos, ahí tendríamos 0, ¿no? Tendríamos 0, a ver, anotaremos 0, más, aquí sería 2x al cubo, 1, 2, 2, más 1, más 3, más y ahí tendríamos 1, sería 6 menos 3 más 3 menos 2 más 1 menos 2. Ahí tendríamos, a ver, un poquito vamos a operar esto. Y tendríamos entonces f de 1 más i, f de 1 más i, que sería igual a 6 en la parte real más y en la parte imaginaria esto tendríamos que operar, pues sería ¿cuánto? 6, 7 menos 4, 3. Entonces eso tendríamos ahí 3. Aquí ponemos 3, ¿no? Por 3. Entonces ahí está la respuesta. Decimos por tanto, ¿no? Por tanto, f de 1 más i o de i más 1 en este caso me da lo que es 6 más 3i. Ok, bueno jóvenes, y con eso hemos terminado el ejercicio. Bueno, nos vemos, hasta pronto.